Bien, ahora sí, vamos a hablar, como les decía, del aparato genitourinario. Bueno, aquí están los temas que vemos. Lo voy a usar así porque estoy teniendo unos problemas cuando lo presento, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción que, bueno, este sistema básicamente se va a formar de lo que es el mesodermo intermedio. Nosotros tenemos, bueno, ustedes se recuerdan de repente el mesodermo tenía tres como partes o porciones, el mesodermo lateral, el mesodermo intermedio y el paraxial. Entonces, este viene como que del centro, ¿no? Entre el paraxial y el lateral. Creo que lo tenemos en otras imágenes. Bueno, ya, para que ubiquen los mesodermos, por si no se recuerdan, pero si recuérdense, ¿no? Está al lado del paraxial. Aquí se va a formar una cresta que se va a conocer como la cresta urogenital, ¿ok? Esta cresta urogenital es muy importante porque nos va a dar tanto lo que va a ser una parte para lo que formaría el aparato genital, o sea, gónadas y todo eso, y el aparato urinario, ¿no? Y por eso se le conoce como la cresta urogenital, que es esta de aquí, ¿ya? Dentro de esta, por ejemplo, vean que se tiene el cordón nefrógeno, que es ya parte del sistema urinario, ¿ya? Y la parte de las gónadas también van a salir como que de aquí. Ahora, este aparato urinario va a iniciar primero, el urinario es el que se desarrolla previamente al genital, ¿ya? O sea, el genital es como secundario al urinario. Entonces, esta cresta urogenital tiene una porción nefrógena, cresta nefrógena, y una cresta gonadal de donde va a provenir las gónadas, que van a ser los ovarios y también va a ser los testículos. ¿Ya? Y bueno, de aquí van a venir básicamente todo lo que va a formar el riñón, ¿no? Bueno, el riñón como tal, las nefronas y todo lo demás, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué más podemos ubicar acá? Bueno, fíjense que el paraxial, en este caso, es como lo que estaría en esta zona de acá. El paraxial está ahí al lado de lo que va a ser el tubo neural. En locomotor, lo que pasaba es de que en este sistema, mesorma paraxial como que se empezaba a formar otra diferenciación de células y terminaba formando lo que eran somitas. Entonces las somitas se hacen un poco más posteriores y terminamos teniendo ya un poco más ventral el mesodermo intermedio y termina formándonos esta cresta urogenital. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar en estos riñones? Empezamos con este desarrollo de lo que es urinario, ¿no? Entonces, primero vamos a tener unos riñones, digamos, primitivos, unos riñones, los primeros indicios de un riñón, ¿no? Que van a ser los pronefros. Porque tenemos en este desarrollo pronefros, mesonefros y un metanefro que ya se conoce como el riñón definitivo. Ya, entonces tenemos a los pronéforos que van a ser estos primeros indicios. Este no se considera como, digamos, hasta algo muy como avanzado, ¿no? Eso es como lo básico que van a encontrar un pronéfro, que va a ser lo más inicial, ¿no? Que va a ocurrir en la cuarta semana, su formación ocurre en la cuarta semana y se va a originar aquí lo que son los nefrotomas y así como aparecen en la cuarta semana, también desaparecen en esta semana, ¿ya? O sea, estos van a terminar como que apareciendo y terminan involucionando, ¿ya? Involucionando. Ahora, en aquí más o menos, los pronéfros como que no se van a como que notar tanto, o sea, no tienen como que en los libros algo como muy despectivo para describirlos, pero más o menos se van a ubicar como que pongan la porción un poco cefálica o casi cefálica. Y fíjense que aquí ya se están formando, por ejemplo, lo que son los mesonefros, que son nuestra siguiente formación, ¿no? De riñones, estos van a ser ya unos un poco más desarrollados, van a tener conductos, que son los conductos mesonéfricos, y justamente van a aparecer en la cuarta semana y van a empezar a formar lo que son unos túbulos excretores, perdón, unos túbulos excretores que
Así, a diferencia de los pronéfros, es como que no formaran un túbulo, ¿no? Sino que son como pequeños ahí, nada más rezagos que involucionan. Y los mesonéfros ya son los que van a empezar como a tener este conducto y que son los excretores, ¿no? Ahora, en aquí justo cómo va a empezar a formarse una nefrona como tal. Para ubicarnos un poco, en aquí, por ejemplo, tenemos a la aorta dorsal. Esto estaría como en un corte sagital para que se ubiquen. Ya, no, perdón que digo sagital, transversal, ya, perdón, es transversal, porque está cortada como que así, ya, transversal. Y vamos a ver la aorta dorsal, esto es el intestino, en este caso ya sería el medio posterior. Vamos a ver primero una vesícula mesonéfrica que se forma. Esto es como se va a formar, digamos, una nefrona. Obviamente son millones que se van a formar, pero es así como se forman, ¿no? Vamos a tener primero una vesícula mesonéfrica, que básicamente es como un puntito, ¿ya? Esto, ojo, que todos estos van a provenir de cuál sería el cordón nefrogénico. Ujú, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con esta vesícula mesonéfrica? Esto ocurre en el caso de los mesonéfros, ya que lo vemos acá, ¿no? Esta vesícula mesonéfrica, vean que es como ovaladita, va a empezar como que, ojo que a su lado tiene que estar este conducto mesonéfrico, va a empezar como que a alargarse, ¿ya? Entonces termina juntándose o pegándose, por decirlo así, con este conducto mesonéfrico, este túbulo mesonéfrico, ¿ya? Se terminan conectando, se terminan ahí, se alarga, se junta, ¿ya? Y termina ahí, digamos que juntándose con este conducto mesonéfrico. Ahora, este túbulo mesonéfrico va a seguir alargándose mucho más y va a empezar como que a formar como que unas heces, ¿ya? Y estas heces que va a ir formando va a terminar dándonos también lo que vamos a conocer ya posteriormente, como por ejemplo, bueno, posteriormente ya un poco para que se imaginen todos este tipo de espirales que va formando estas heces que va formando más o menos lo vamos a ver en las nefronas, ¿no? Como vemos el túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado proximal, las adhesiones, todo eso, es más o menos lo que forma esta vesícula. Entonces, va a terminar en esta aorta dorsal dándonos vasos sanguíneos, ¿no? A lo que va a formarse como el riñón. Y termina dándonos lo que van a ser una arteriola aferente que termina formando un glomérulo y que termina saliendo luego la arteriola eferente, ¿no? Entonces, vamos a ver que que esta vesícula termina alargándose y va a terminar formando como que una capsulita, que va a ser la cápsula glomerular. Termina formando esta capsulita, bueno, que es la cápsula glomerular, esto de aquí. Por donde obviamente es, bueno, va a pasar la sangre, se filtra en el glomérulo y termina formándose la orina en todo este proceso. Y desembocaría en este conducto mesonéfrico. Todo esto que ven que se está formando se va a conocer también como el túbulo mesonéfrico. Y vean también de que aquí ya vemos como que un primodio o lo que va a conocerse como los principios, o sea, el primodio. El primodio es como unos primeros indicios, por decirlo así, para que lo entiendan de algún órgano. En este caso, el primodio de las gónadas, de una gónada. No vamos a saber. Vamos a verlo ya después, pero no vamos a saber por el momento, digamos, si va a ser un testículo o un ovario. Aunque el sexo se determina desde, digamos, el momento de la concepción, o sea, desde que hay la concepción se determina si es que va a ser un XX o un XY. Digamos que las expresiones no se dan hasta ya que, digamos, esté ocurriendo la formación del aparato genitourinario y todo eso. Bueno, genital sobre todo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener justamente estos túbulos mesonéfricos, ¿ya? Estos túbulos mesonéfricos también se le van a conocer como los túbulos de Wolf. Ahí está, ese es el nombre ya, de Wolf. ¿Ya? Y estos son muy importantes porque van a terminar convirtiéndose en el caso de los hombres en lo que va a ser el conducto deferente. ¿Ya? Ahora, estos túbulos mesonéfricos no se olviden porque van a ver que justo genito urinario bueno, genital con urinario son o sea, están muy conectados porque los túbulos que se forman van a terminar al final formando ciertas conexiones con las gónadas, sobre todo. Ya, entonces,
El mesonefro va a ser ya digamos, un sistema ya funcional, porque vamos a ver de que ya va a empezar, digamos, la producción de orina y todo eso, o sea, empieza una función. Y esta función la hace más o menos entre la cuarta y la quinta semana, ¿ok? Y va a seguir así hasta la novena semana, ¿ya? Entonces, más o menos en la doceava semana es cuando va a empezar su degeneración, para dar paso a lo que va a ser un metanefro, ¿ya? Este metanefro ya es mucho más, obviamente, funcional y todo eso, ya tiene hasta la forma de un riñón, por decirlo así, porque fíjense que aquí tenemos un mesonefro que son estos de acá, ¿no? Mejor lo hacemos con este color. Ya. Son estos de color azul, no que ya los pinté de color verde, y el conducto que les menciono, el conducto mesonéfrico, que es el de Wolf, es este de aquí. Ya, bueno, lo pinté, pero ya. Es el que está a su lado y que ven de color azul. Que miren cómo está desembocando en lo que va a ser bueno, posteriormente la vejiga, ¿no? Entonces, ese es el conducto, bueno, lo que va a ser posteriormente el conducto deferente, ya, que es el de Wolf. Ah, de hecho, aquí no se lo puse bien, creo que es este acá. Ya. Entonces, el metanefro ya es un riñón definitivo. Entonces, va a aparecer, miren que, o sea, aquí aparece en la cuarta, quinta semana, pero va a involucionar recién a la doceava. En este proceso todavía puede aparecer un metanefro, en la quinta semana ya empieza la aparición de estos, y van a ocurrir, estos estaban, miren, como en una ubicación un poco más torácica, más en el abdomen. En cambio, esta está a nivel sacro, ¿ya? En una región sacra. Y ahí es donde va a empezar el riñón definitivo, como les digo, ¿no? Va a desarrollarse a partir de una yema uretral y de un blastema metanéfrico. El blastema metanéfrico es como esta pequeña masita, por decirlo así, una masita que va a formarse a nivel a nivel sacro, ¿no? Y posterior. A esto va a llegarle como que una yema, un tubito va a empezar a salir de lo que va a ser el conducto mesonéfrico. Empieza a salir como que un tubito y una yema uretral, ya que esa es la yema uretral. Y va a terminar como que incrustándose en lo que va a ser el blastema metanéfrico y se unen. Este tubito que les menciono que se estaba formando se va a conocer como uréter y la yema va a terminar formándonos lo que van a ser los cálices mayores, los cálices menores y todo eso, ¿ya? Entonces, este conducto mesonéfrico, como ven aquí, les decía que va a terminar formando el conducto de frente y de este también termina saliendo lo que es la yema ureteral, perdón, que va a formar ya un metanéfro como tal, ¿ya? Algo más que mencionarles aquí es, bueno, miren cómo se encuentra la posición sacra, pero luego los riñones no los tenemos a nivel sacro, sino los tenemos a nivel del abdomen, entonces tiene que subir, ¿no? Tiene que ascender. Y miren que los mesonéfros aún no han involucionado, están ahí presentes también, ¿ya? Entonces, esta yema lateral bueno, les decía que va por convertirse en los uréteres. Ahora, estos riñones ya van a tener también la funcionalidad de poder filtrar, ¿ok? Entonces, ¿qué van a filtrar también? Van a filtrar la sangre, bueno, que va a llegarle en la circulación fetal, uno, y otro es de que va a empezar la excreción y la producción ya de lo que sería líquido amniótico, ¿ya? Entonces es muy importante por eso este líquido amniótico que también va a empezar su función el riñón, va a empezar su filtración o la formación de este líquido amniótico, bueno, con mayor abundancia obviamente, gracias a estos riñones, ¿ya? Y estos riñones van a empezar, como les decía, a formarse a la quinta semana y a la novena semana más o menos, este, van a seguir continuando su desarrollo. Ahora, es más o menos al tercer mes cuando va a empezar más esta filtración y esta continua formación de líquido amniótico, ya. Ahí es cuando ya empieza esta función. Bien, ahora les puse esta imagen como para poder ubicarnos más sobre dónde se van a encontrar primero los riñones que tienen que ascender
y también para ver un poco más la diferencia entre las crestas, ¿no? Porque todo esto es la cresta urogenital, o sea, todo lo que ven aquí. Pero vamos a tener como partes, ¿no? Lo que estaría de rojito es como la cresta gonadal, de donde va a provenir una gónada. Y el cordón nefrogénico es lo que está posterior y de donde van a salir los mesonefros, ¿ya? Y también los pronefros, pero mesonefros sobre todo, que hemos visto cómo se formaban, por ejemplo, aquí como las nefronas, ¿no? Más o menos como sería una formación tipo de una nefrona, ¿ya? Ahora, como tal, el riñón, miren que no se encuentra en esta formación del cresta urogenital, sino que está formándose a nivel sacro, ¿ya? No está a la misma altura que se encuentra esta cresta. Y también es importante ver cómo pasan estos dos conductos. Un conducto es el conducto, bueno, se le dice de Wolf o mesonéfrico, que ya lo hemos visto cómo se relaciona con el mesonefro y cómo va a salir de ese también la yema ureteral, el de Wolf, o de donde posteriormente va a convertirse en el conducto deferente. Y el otro es el paramesonéfrico, que se le dice paramesonéfrico porque literalmente está al lado del mesonéfrico, del otro conducto del mesonéfrico, o también le conocen como de Müller. Ahora, normalmente como yo me lo aprendí, es como que de Wolf va a terminar evolucionando y no va a desaparecer si es un niño o si es un XY. Y de Müller si es que es una niña, ¿no? O una XX. Ya, eso es como que lo que debería quedarse. Si es una niña, debe quedarse el de Müller, si es el de niño, el de Wolf. Algo así más o menos para que se acuerden siempre. Y bien, entonces, más o menos ven aquí cómo se ven los pronefros, casi a nivel cefálico, cómo están ahí, ¿no? Superior a lo que serían los mesonefros y van a empezar a involucionar, o sea, se empiezan a degenerar súper rápido, o sea, no duran mucho. Empiezan a involucionar y miren que estos mesonefros, por ejemplo, tienen varias como de estas, vamos a decirles nefronitas que se van formando, porque eran estas vesículas que habíamos visto que estaban formándose, ¿no? Y terminaban todos en este conducto mesonéfrico. ¿Ya? Esto es un mesonefro. Y bueno, a nivel ya más sacro, más abajo, todavía tenemos recién a los metanefros que se van a formar por la yema ureteral y por el blastema metanéfrico. Y que van a terminar ascendiendo, ¿no? Entonces es más o menos así como que el orden de la formación más o menos que va a tener los riñones. No, y bien, acá por ejemplo, para que vayan viéndolo, que se va a formar bueno, se le dice cloaca porque no tenemos todavía una división de lo que va a ser anterior y lo que va a ser posterior. Ya, o sea, no tenemos algo que va a ser la parte de lo que va a estar conectada con el túbulo digestivo posterior o la parte que va a estar conectada con el sistema urinario, ¿no? Y por eso se le llama cloaca. Entonces, ¿cómo ocurre la nefrogenia? Hemos visto más o menos que o sea, estas de acá eran como parecidas a una nefrona, ¿no? Pero están en los mesonefros que van a terminar involucionando, entonces no podríamos decirla como nefronas. Entonces, esta nefrogenia ya va a ocurrir como tal en lo que va a ser a nivel de lo que va a ser el metanefro, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Primero vamos a tener como pequeñas agrupaciones de células en el tejido de todo el blastema metanéfrico, ¿ya? O sea, son como unas pequeñas grupos de células, ¿ya? Que se van a empezar a formar, que se van a conocer como los casquetes, ¿ya? Estos casquetes son de color azulito, acá se los ponen de color azul, ¿ya? Y estos casquetes va a llegarles a estos lo que va a ser un túbulo colector, ¿ya? O sea, les va a empezar como que a llegar aquí un túbulo colector, ¿ya? Y al lado también de este grupo o acúmulo de células va a estar formándose vesículas, como más o menos lo que ocurría con el metanefro, perdón, con el mesonefro, solamente que en el mesonefro, estos son en el metanefro y ya van a ser nefronas como tal. Entonces, te empiezan a formar lo que son estas vesículas ya renales, van a empezar como que a alargarse, también como ocurría más o menos en el caso anterior que vimos. Y van a ver de que terminan juntándose con este túbulo colector. Se termina juntando
y se terminan uniendo, ¿no? Ahora, esto que ven aquí que dice cápsula de Bowman es lo que también se está alargando esta vesícula renal, se está alargando mucho más y termina formando una, digamos, una capa un poquito más delgada. Y va a ser la cápsula de Bowman tomando esta forma de C. Y toda esta parte que ven aquí de azul va a terminar alargándose mucho más para formar todas las porciones que van a ver más como proximales. Va a formarles el asa de Henle, el túbulo contorneado proximal, como lo ven acá, el asa de Henle que desciende y el túbulo contorneado distal también se lo forma. Ahora, la parte del distal al colector ya es como parte de lo que es la yema ureteral, porque la yema ureteral está, o sea, la parte, lo que viene de la yema ureteral sería lo que está de amarillo, ¿ok? Entonces, todo lo que es el colector va a venir de esta yema ureteral también. Entonces, viéndolo también de esta vista, una vesícula metanéfrica se empieza a formar acá. El túbulo colector, vean cómo llega y empieza a tirar como que unos bracitos, ¿no? Que terminan estando en contacto con estas vesículas, se terminan uniendo, la vesícula termina formando, no se olviden, lo que va a ser la cápsula de Bowman, ya que va a terminar rodeando. Miren cómo ya están llegando acá los vasos sanguíneos, que son ramas de la arteria renal, obviamente, y termina formando la cápsula glomerular, la cápsula de Bowman. Y bueno, esta vesícula va a terminar como que alargándose mucho más y contorneándose mucho más para dar todos los túbulos que conocemos, ¿no? El contorneado proximal, el contorneado distal y el asa de Henle. Y el colector que ya viene, como les decía, parte de lo que es el, la llama ureteral, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que se va a formar. Esta nefrogénesis o nefrogenia más o menos ocurre en la octava semana. Y miren porque, o sea, una diferencia es que los metanefros se forman desde la quinta semana, pero hasta la novena se van a seguir formando. Y la nefrogenia o el origen de estas nefronas que son muy importantes para el filtrado, recién se va a dar en esta octava semana, ¿ya? Y va a haber también un aumento de nefronas ya para la novena, ¿no? Entonces, este túbulo colector obviamente va a venir de esta yema ureteral. Y este túbulo colector también es muy importante mencionar que va a inducir a que el blastema metanéfrico me forme estos casquetes y que se conviertan en vesículas renales, porque de casquetes pasa a grupos celulares, de grupos celulares pasa a... em, mm, ay, qué raro. Ya. De grupos celulares pasa a lo que sería una vesícula renal, ¿ya? Ah, y bien, ahora vamos a pasar a esto de acá, que les decía, se me olvidó decirles que justo les dije, creo, el riñón como tal va a empezar a filtrar ya líquido amniótico más exacto desde la décima semana. Ahí es cuando empieza esta filtración y la función de un riñón como tal. Entonces ya tenemos la filtración de este líquido amniótico y la formación del líquido amniótico también, porque el bebé como que toma líquido amniótico y también lo va a excretar y va a formar el producto, ¿ya? Ahora, en la posición de los embriones, nosotros habíamos visto de que en una primera posición era sacra, pero no se encuentran ahí anatómicamente, entonces tienen que subir. Entonces lo que va a pasar es que primero vamos a tener unas pequeñas arterias que van a ir irrigándolo en su posición ahí cuando están ahí abajo y va a terminar como que subiendo, ¿no? Los riñones terminan ascendiendo y ascendiendo hasta chocar, por decirlo así, con lo que va a ser la glándula suprarrenal. O sea, chocan con eso y ahí dejan de subir, ¿ok? Y también es importante ver de que estas arterias renales que en su momento eran, van a terminar como que degenerándose y van a terminar saliendo otras de la aorta para irrigar nuevamente a lo que va a ser los riñones, ¿no? Cuando ya estén, pero en su posición anatómicamente. Entonces, el riñón va a ascender, uno, porque va a disminuir la curvatura corporal, porque un embrión, recuérdense que es casi como un gusanito, como una C, o sea, es bien así, encorvadito. Uno sube porque se está empezando a estirar, a plegar mucho más, esta curvatura se está perdiendo. Otro es porque ya hay obviamente inductores que hacen que este riñón suba
y bueno, se choque con con estas glándulas suprarrenales, perdón, y terminan formándose, no se olviden, una nueva arteria, o sea, de unas nuevas arterias renales de la aorta cuando ya ascendieron, ¿ya? Entonces, es así como va a ocurrir este cambio de posición. Ahora, esto va a iniciar su ascenso al más o menos entre las semanas 6 a 9, es cuando ocurre este ascenso. Y las gónadas, por ejemplo, van a ver que van a empezar a descender también, ¿no? En este caso, vean cómo van descendiendo. Los riñones suben y las gónadas bajan, ¿ya? Entonces, eso sería lo importante. Respecto al desarrollo de los conductos colectores, hemos visto de que la yema ureteral, que básicamente nos terminaba formando ese conductito, esa colita nos formaba el uréter, la yema ureteral nos va a terminar formando tanto la pelvis renal, los cálices menores, los cálices mayores, y ya mucho más pequeño, o sea, mucho más pequeño ya los túbulos colectores, ¿ya? Que van a terminar entrando al blastema metanéfrico para inducir la formación de nefronas también. Entonces, esta yema ureteral, esta yema, bueno, se tiene que dilatar también, ¿no? Para poder formarnos esta pelvis renal porque esta es mucho más ancha. Y se va a terminar dividiendo en dos, que van a terminar formando los cálices mayores, luego los menores y así. Entonces, vemos cómo ingresa en el blastema metanéfrico, se divide en dos, luego este dos se divide en muchos más y termina formando los cálices, ¿no? Mayores y menores. Eso es la parte de la formación de los conductos colectores, porque primero están los túbulos colectores, luego los cálices mayores y menores, y luego el uréter, que ya es el que va a desembocar en la vejiga. Bien, respecto a lo que es la división de la cloaca va a estar, como les decía, es como una conexión, ¿ya? No hay vejiga, no hay lo que sería la parte posterior del intestino posterior, no sería lo final, que sería la parte del recto llano, no hay todavía eso, por eso se le conoce como cloaca. Entonces tiene que haber una división, tiene que dividirse, ¿ya? Entonces es aquí cuando se va, ay, perdón, ya, es aquí cuando se va a tener que inducir una división en una parte anterior que va a ser una parte vesical y una parte fálica que va a ser como que lo que va a formar el falo y parte de genito urinario y una parte vesical, ¿no? Que es mejor dicho, pélvica, que también va a ser parte de lo que va a ser como que la vejiga. Y aquí ya vamos a ver posteriormente el recto. Entonces, el recto es más dorsal. El seno urogenital es como se va a llamar a todo lo que va a conocerse como la vejiga posteriormente, porque va a tener una parte vesical, una parte pélvica y una parte fálica, ¿ya? Y como les digo, la parte vesical es la vejiga como tal, la parte pélvica es, en el caso de los hombres, la próstata, y bueno, en el caso de las mujeres ya es la uretra. Y la parte fálica ya es mucho más una parte de lo que sería el aparato genital porque va a formar como un tubérculo, ¿ya? Va a ser también una parte de lo que sería el falo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a ver en una posición, ya, miren, aquí por ejemplo es lo que se conoce como cloaca, ¿ya? No estaba en esta imagen, creo que pero es el tabique, esto es el tabique urorectal, que va a terminar, miren cómo dividiéndolos, ¿no? Y va a terminar dividiéndolos hasta el final, por decirlo así. Los termina separando. Entonces, eso es lo que va creciendo aquí. Entonces, eso es lo que va separándolos. Ese tabique urorectal como que va desplazándose para adelante y los termina separando. ¿Ya? Y eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, no, ya. Vamos a ver el desarrollo de la vejiga, en el que vamos a ver justamente cómo va a terminar, digamos, uniéndose los conductos mesonéfricos, cómo termina este uréter llegando hasta acá, ¿no? Porque la vejiga ya vimos que viene ese tabique urorectal, lo separa y tiene todavía porciones, ¿no? Entonces, en esta vejiga obviamente se va a dilatar mucho más uno y también va a tener una pequeña conexión con el alantoides, ¿ya? Pero luego este alantoides va a terminar convirtiéndose en lo que se va a conocer como el oraco y ya va a terminar de ahí como que siendo
o sea, pasan una degeneración con un rezago incluso. Ya, entonces, más o menos aquí lo que van a ver, esta porción que era la fálica, se va a ir formando o como que extendiendo mucho más para lo que va a ser el lado, la parte del falo, ¿no? Que es digamos, como una protuberancia que es parte de lo que es genital, ¿ya? De parte del aparato genital. Aquí miren cómo ya se está terminando de dividir mucho más gracias a este tabículo rectal. Y aquí ya está totalmente dividido. Y tenemos lo que es el seno urogenital. La vejiga va a terminar dilatándose mucho más como lo vemos en este caso. Y dentro van a terminar también desembocando no solo la parte que sería el conducto mesonéfrico, como ven acá, sino que ya termina desembocando como tal el uréter, ¿ya? El uréter termina desembocando ya como tal en la vejiga. Y este conducto mesonéfrico va a terminar como que haciendo mucho más, o sea, se hace mucho más cortito, termina descendiendo mucho más si se dan cuenta. Y en el caso de los hombres, bueno, van a terminar formando este conducto deferente, que miren que es ya mucho más pequeño, más corto, y no está tan conectado como, no está tan conectado como que acá arriba, sino que está mucho más abajo. Y eso más o menos pasa en esta parte. Esto es la parte posterior, una vista posterior de la vejiga, donde vamos a tener digamos, como que la conexión del mesonéfrico, como que está desembocando en la vejiga. Pero luego esta yema ureteral va a formar el uréter y va a terminar como que eh, haciendo su propia desembocadura, ¿no? En la vejiga. Se desemboca y va a terminar formándonos esto que es el trígono vesical, ¿ya? Y este conducto bueno, este conducto, mejor dicho, mesonéfrico, termina descendiendo y va a ir bajando mucho más, si se dan cuenta, ¿ok? Entonces, es así como más o menos se conoce este trígono vesical. Ahora, es importante mencionar que este trígono vesical va a tener un origen más del mesodermo. ¿Saben por qué? Porque está viniendo de lo que va a ser conocido como el conducto mesonéfrico, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? El conducto mesonéfrico sale del mesodermo. En cambio, ¿de dónde venía la vejiga? ¿Alguien me puede decir a ver de dónde vendría la vejiga? Porque más o menos ven que es parte del sistema digestivo, ¿no? O sea, más o menos salía de lo mismo, ¿no? Conducto anterior, posterior, bueno, medio y posterior. Entonces tendría que venir desde el conducto, bueno, perdón, desde la capa de lo que sería el endodermo, ¿no? Ya. Entonces ahí es de donde viene, ¿ya? Por eso es que este trígono vesical es un poco característico, porque viene del endodermo, ya no del mesodermo, bueno, mejor dicho, el mesodermo, no del endodermo como lo hace toda la vejiga, ¿ya? Bien, ahora en la parte del seno urogenital, que hemos visto acá, por ejemplo, ya lo habíamos visto, ¿no? Más o menos qué va a tener, ¿no? La parte vesical es la vejiga como tal, que va a dilatarse mucho más. Y ya, todo eso, ¿no? La parte fálica es más genital. Y ya la pélvica es o próstata o uretra en el caso de los femeninos, ¿ya? Y ahora sí empezamos con el aparato genital, ya el desarrollo como tal. Y voy a tratar de avanzar un poquito más rápido porque si no se nos va a hacer muy largo. Pero aquí vamos a ver la formación tanto del aparato masculino como femenino. Entonces, primero, ¿cómo se va a dar este origen? Habíamos visto que teníamos una cresta también, dentro de toda esta cresta genital había una parte que era más genital, ¿no? De donde iban a salir las gónadas. Entonces, esto va a salir ya, o tenía que salir posterior a lo que era la formación del aparato urinario. Entonces, ¿cuándo va a empezar digamos, la formación de estas gónadas, el desarrollo de estas gónadas? Va a ser en la séptima semana recién ya. Al inicio es importante mencionar que tanto aparato masculino como femenino van a ser casi similares, porque yo les dije, va a haber una formación de una gónada aquí, pero no vamos a saber qué clase de gónada va a ser, ¿ya? Esto recién tiene que empezar o sea, tiene que pasar bastantes meses y semanas para poder saber si va a terminar formando un aparato genital masculino o un femenino, ¿ya? Entonces, seguimos con el origen de tanto sea un testículo o un ovario, que son las gónadas, ¿no?
vamos a ver que van a proceder del mesenquima subyacente de esta cresta y van a ser, primero van a tener unas células germinativas, que es muy importante mencionarlas, germinales, ¿no? Primitivas, que van a empezar a formar cordones sexuales primitivos. ¿Qué pasa con estas células? Van a empezar como que a migrar hasta aquí adelante, ¿ya? Y van a terminar induciendo justamente a que se desarrolle una gónada, ¿ya? Y aquí se empiezan a formar esta cresta que ya es mucho más, más genital, ¿no? O sea, para formarte de ahí una gónada, ¿ya? Entonces, ¿de dónde van a salir sobre todo estas células? Del mesenterio, ¿ya? Del mesenterio, del intestino caudal, de aquí migran, pum, 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 y llegan hasta aquí, ¿no? Hasta aquí adelante, y terminan aquí formándonos este cordón, bueno, estos cordones sexuales primarios que están en la corteza, y va a tener esta parte que va a ser la médula, ¿no? Y miren que ya, o sea, la formación de los riñones está aquí, ojo, ya. Y esta porción es ya la porción más, de la gónada, ¿no? En aquí está viendo la formación de la corteza suprarrenal, o sea, de la glándula suprarrenal, del mesonefro en este primer momento, es un mesonefro todavía, ¿ya? Y bueno, aquí lo que nos importa es la de adelante, ¿no? Cómo estas células, germinales van migrando y induciendo la formación de este cordón sexual. Bueno, de cordones sexuales primarios. Entonces, ¿cómo se determina el sexo? Yo les decía de que ya desde el principio, como que desde el principio que se une el espermatozoide con el óvulo, ya se sabe como que qué va a ser, ¿no? Porque ahí es cuando se termina dando la carga genética que va a tener un ser humano. Entonces, el cigoto como tal ya tiene como que un género, solamente que no lo sabemos. Yo les dije que un gen importante que se expresaba en el Y era el gen SIR. Este gen SIR es el que se expresa justamente gracias a que existe un cromosoma Y. Y va a ser también el inductor, habíamos visto, de la diferenciación sexual porque nos ayudaba a formación de los testículos y los testículos producían testosterona. Y esta testosterona como que va a crear un ciclo haciendo que se forme más un aparato genital masculino. Esto no ocurre en el caso de un embrión femenino, porque a pesar de que este cigoto ya tenga determinado su sexo, no tiene un cromosoma Y, entonces no existe este gen SIR. Por lo tanto, la inducción va a ser que esta gónada sea un ovario. Y bueno, este ovario va a empezar la producción de estrógenos y otras hormonas como la progesterona. Bien, entonces aquí el factor determinante, casi total, en su totalidad, diríamos que es el gen SIR, ¿no? Para poder ver lo que es la diferenciación sexual. Entonces, el desarrollo de testículos justamente se va a dar primero de estos cordones que habíamos visto que se formaban, ¿no? En las gónadas y van a ser como cordones, en sí, cordones, estos cordones van a ser luego posteriormente cordones testiculares en el caso de una formación de testículos, se empiezan a formar como unos cordones, ¿no? Acuérdense que cuando les digo como que cordones son como tubitos, no, no tubos, o sea, son como cerrados, ¿no? No tienen un agujerito, por decirlo así, ¿ya? Entonces son cordones. Estos cordones van a terminar convirtiéndose en su posterioridad en lo que van a ser los túbulos mesoníferos, bueno, los túbulos seminíferos, perdón, ahí está, los túbulos seminíferos. Ya, esos son los que van a posteriormente llamarse los cordones, ¿ya? Estos cordones son cordones testiculares o cordones seminíferos. Ahora, hay una túnica, que es la túnica albuginea, que va a separar como que los cordones del epitelio superficial, o sea, es como que este es nuestro epitelio y aquí va a estar esta túnica albugínea, ¿no? Que termina como que enrollando, por decirlo así, o empaquetando todos estos cordones. Y bueno, muy importante que aquí vean cómo el que está de azul va a ser el conducto mesonéfrico y cómo este conducto mesonéfrico se está conectando con estos cordones que se están formando. Entonces, esto es lo que les decía que se va a convertir en el conducto deferente, ¿no? Por donde van a salir posteriormente los espermatozoides. Y es así como que todo ya va entrando o encajando, ¿no? Entonces, ahí es como van a ver esta formación.
Es muy importante mencionar que cuando ya vamos a tener la formación de los cordones y ya posterior un túbulo seminífero como tal, que ya tiene una luz, ya tiene un huequito, como les decía, va a haber la formación de, ya lo vimos en bueno, en gametogénesis, ya vimos que había una formación de células, ¿no? Unas células que eran los espermatogonios, espermatocitos primarios, secundarios y los espermatozoides. Pero no solo teníamos esas, sino que también teníamos a las células de Leydig y a las células de no, perdón, a las células de... Ahí se me fue el nombre, chicos. A ver, alguien que se acuerde, les voy a preguntar. María, ¿te acuerdas qué otras clases de célula teníamos en el túbulo seminífero? Bueno, María no está. A ver. Piero, ¿te Creo que eran acuerdas? Ah, María, ¿me puedes decir otra vez, porfis? Sertoli. Ajá, muy bien, ya. Tenemos Sertoli, también tenemos Leydig. Entonces, eso ya es cuando obviamente vamos a tener la luz del túbulo como tal y ya todo formado. Entonces, em, cada una de estas también no se olviden que tenía una función, digamos, un poco estructural y otra más la producción de lo que es lo que es ya más testosterona, que va a inducir mucho más a la formación de esto, ¿no? Ahora, estos túbulos seminíferos, ¿cuándo se formaban? En la pubertad, ¿ya? En un principio siempre va a seguir siendo un cordón, pero en la pubertad es cuando va a tener una luz y va a empezar la producción de espermatozoides y así, ¿no? Entonces, esta luz se va a formar gracias a lo que ocurre en apoptosis. Ya en estos túbulos en el centro ocurre una apoptosis de células aquí y empieza a ver esta luz por donde van a salir los espermatozoides que terminan saliendo por el conducto deferente. Ya, entonces del mesénquima, bueno, en el mesénquima intersticial también de los cordones van a empezar a aparecer estas células que son las células de Leydig, ¿ya? Estas células de Leydig, como les decía, son muy importantes porque tenemos aquí la producción de testosterona y luego tenemos a las de Sertoli, que son ya un poco más estructural, ya formando parte de todo este túbulo seminífero. ¿Y cómo pasa en el caso de una gónada femenina? En el caso de los ovarios, también va a haber la formación de estos cordones, solamente que nosotros no tenemos como que, pónganse como que tubos, o sea, necesarios, ¿no? Como en el caso de los túbulos seminíferos, sino que aquí esta formación de cordones va a terminar dándonos a lo que van a ser ¿se acuerdan los folículos? Ya, los folículos se terminan como que desgranulando, vamos a ponerlo así, o terminan como que partiéndose estos cordones, van a terminar partiéndose y formando lo que son bueno, primero los folículos que están compuestos por células foliculares y un ovocito primario, ¿ya? Eso es lo que ocurre en la formación de estos. Aquí les quería resaltar un poco que miren, este de aquí de rojo rosado es el conducto paramesonéfrico. Y vean que está como que al lado del deferente. Pero va a terminar como que posteriormente involucionando porque no ya no va a ser necesario en el caso o no tiene ninguna funcionalidad en el caso de los varones. Ya, en cambio, aquí fíjense cómo se va a conectar primero este conducto mesonéfrico, cómo está conectado todavía con la gónada, a pesar de que es femenino. Sin embargo, esta gónada, a pesar de que es femenina, como que no termina algo como que conectándose como en el caso de aquí, donde veíamos una conexión, ¿no? Vean estos tubitos que van saliendo. En este caso, como que va a terminar involucionando, porque no tenemos como que algo que se conecte, sino que ocurre como una pequeña desgranulación, les decía, porque estos cromosomas al ser XX están induciendo a la formación de un ovario, ¿no? Lo que va a pasar es que igual nos van a formar estos cordones, ya en toda la gónada, pero van a terminar, como que les decía, desgranulándose, formándonos los folículos, ¿no? Los folículos que dentro van a tener un ovocito primario. Y el conducto paramesonéfrico aquí no está conectado, miren, totalmente a la gónada femenina, pero mm, le salen hasta como unos bracitos y a esta va a terminar al final juntándose con esta gónada, pero como para sostenerla, ¿ya?
Entonces, bueno, como les decía, estos cordones se van a romper en folículos primitivos. Ya, entonces, estos son primitivos, no se olviden. Son folículos primitivos y de estos folículos primitivos son justamente de donde van a terminar madurando ya posteriormente. Con esto es con el recuento total que se nace, por ejemplo, ¿ya? Ahora, la determinación sexual, continuando con esto, ya vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos ya aquí esta cresta ya genital que ha sido donde ya le han llegado estas células primordiales o germinales que salían de lo que es el mesénquima y así por el saco vitelino, ya llegaban como que aquí, ¿ya? Entonces, si nos vamos para el lado de los testículos, vamos a ver el conducto mesonéfrico se conecta con estos cordones seminíferos y terminaban formándonos un testículo posteriormente, ¿ya? Aquí ocurría la formación de los túbulos seminíferos, una red de testit que es parte del conducto eferente que termina llegando como el mesonéfrico, que previamente era lo que es el conducto mesonéfrico, ¿ya? Y dentro de estos túbulos ya puede ocurrir lo que es la espermatogénesis, ¿no? Y la formación de de espermatocitos primarios, secundarios y así, de un espermatogonio. Si nos vamos por el lado del ovario, vamos a ver que vamos a tener no una formación como de un testículo que va a estar conectado con un conducto mesonéfrico, sino que acá van a ver de que no está el mesonéfrico, el mesonéfro ni siquiera, o sea, tenemos más lo que son lo que van a ser como que las trompas de falopio, y que van a salir también una parte del mesénquima, y fíjense que estos cordones se están como que rompiendo en en folículos primordiales, ¿ya? Entonces, es así como más o menos se forma. Ahora, ¿cómo se van a formar estos conductos o para qué nos sirven estos conductos? Porque tenemos el conducto, el rojito es el mesonéfrico y el paramesonéfrico es el de Müller, que es el de azul, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a terminar involucionando o terminar funcionando estos conductos? En la quinta, sexta semana, más o menos, en la quinta o sexta semana vamos a ver que ambos sexos van a seguir teniendo sus conductos mesonéfricos y paramesonéfricos, porque todavía no tenemos una diferenciación. Habíamos dicho que la diferenciación casi en su totalidad llega en la semana 7, ¿no? Entonces aún no tenemos esta diferenciación de células, ¿no? Mejor dicho, de gónadas, ¿ya? Entonces aún no está diferenciado, entonces tenemos la presencia de ambos, mesonéfrico y paramesonéfrico y mesonéfrico. En la sexta semana, por ejemplo, los conductos de Müller se van a formar a partir de unas invaginaciones mesoteliales y se van a terminar fusionando. ¿Cómo lo ven aquí? ¿Ya? Y bueno, en el caso de la octava semana, la testosterona va a estimular al desarrollo de los conductos de Wolff. Em, el conducto, bueno, mejor dicho, se me fue el nombre. El gen SIR, ahí está. El gen SIR, que viene del XY, ¿se acuerdan? El gen SIR va a inducir también como la producción de testosterona que va a terminar estimulando más digamos, este desarrollo de los conductos de Wolff, en el caso de que el producto sea un XY, ¿ok? Entonces, esto va a ocurrir en la octava semana y va a haber la presencia de estos conductos ya mucho más notorios. Vean, ¿se acuerdan que terminaban como que entrando en las gónadas para formar lo que son los túbulos, ¿no? En la octava semana ya también vamos a tener, en el caso de los hombres, o mejor dicho, después de la octava semana, ya a finales para la novena, en el caso de los hombres, ese conducto de Wolff va a terminar formándonos el epidimo, el conducto eferente y el conducto eyaculador. O sea, ya nos termina formando los conductos que vamos a encontrar en el aparato masculino. En el caso de la mujer ya también, el que nos importa es el de Müller, les decía, ¿no? Entonces el de Müller va a terminar formándonos lo que van a ser estas como trompas de falopio, ¿ya?
que terminan con, bueno, que van a terminar conectándose con el útero, ¿ya? Pero en un momento en unas gónadas indiferenciadas tenemos ambos, Müller y Wolf. Cuando va a ser una niña, vamos a tener la degeneración de los conductos de Wolf y la formación o el cambio, digamos, de conductos de Müller a trompas de falopio que van a terminar como que juntándose un poco con los ovarios, ¿ya? Y en el caso de que sea, digamos, masculino, vamos a tener el conducto de Wolf, va a terminar evolucionando a formar los conductos eferentes, el epidídimo también lo habíamos visto, y todo eso va a terminar formándolo el de Wolf y termina degenerándose o desapareciendo el de Müller, ¿ya? Entonces, ya como van a formarse una de las glándulas más importantes, que es la próstata. Esto básicamente se da porque la testosterona va a estimular también mucho a lo que va a ser la formación tanto de la próstata, porque de lo que era bueno, la vejiga urinaria va a salir como que la uretra se supone, ¿no es cierto? Ahora, ¿se acuerdan que teníamos en el seno vesical teníamos una porción que era la porción pélvica? Esta porción pélvica justamente va a ser la inductora a este nivel, que en este mesénquima, ¿ya? Haya como que una inducción de la formación de unas pequeñas, como ramificaciones, digámosle, ya de esta próstata. Bueno, mejor dicho, de esta uretra, ¿ya? Y va a terminar dándonos lo que es la próstata, ya la formación de la próstata, que va a terminar luego, aquí continuando la uretra como la porción esponjosa de la uretra, ¿ya? Porque esta parte de aquí sería la porción prostática, ya que va a ser la que va a estar induciendo justamente a que haya estas tipo evaginaciones y una inducción también en este mesénquima para que se pueda empezar a formar esta próstata, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo vemos que la testosterona es estimulada por HCG, en, que es la hormona coriónica, gonadotropina coriónica, la hormona de la gonadotropina coriónica, si no me equivoco era así. Va a terminar también siendo un inductor de lo que son del conducto mesonéfrico, ¿ya? O sea, esta va a estimular a esta y esta por consecuencia va a estimular a esto, ¿ok? Es esta parte ya de, digamos, Ay, perdón, chicos, no sé qué pasó. Ah, ya, está saliéndose el audio. Ya lo cambié. Ya. Entonces, entonces, ya, ahora sí. De la nada como que se prendió el audio, ya. Entonces, les decía de que va a ser más esta parte como inductora por hormonas, ya. Sobre todo en el aparato masculino es muy importante esta testosterona. Por eso cuando habíamos visto malformaciones, en el caso que teníamos, por ejemplo, el pseudohermafrodismo, habíamos visto que a veces intervenían los receptores de andrógenos, que es en este caso la testosterona. Cuando no llega este a su receptor, no va a haber una diferenciación o una inducción total. Y es por eso que va a terminar habiendo malformaciones o no se van a terminar formando justamente los órganos que deberían formarse para tener, digamos, un aparato masculino como tal. Ahora, otro es la hormona antimuleriana, que es muy importante porque si también el feto, o mejor dicho, bueno, el feto, el embrión termina expresando esta antimuleriana, como su nombre lo dice, va a terminar haciendo la degeneración de los conductos de Müller. Y por ende, los mesonéfricos van a ser los más prominentes. Y este va a terminar formando ya los conductos que vimos. Y otro, la formación de esta próstata, ya habíamos visto que es por esta evaginación que termina dándose de la uretra, que va a conocerse como uretra prostática, ¿ya? Que llega al mesénquima y termina formándose la próstata, ¿ya? Eso es un. Ah, y se me olvidaba las glándulas bulboureterales. Estas glándulas bulboureterales, seguro lo han visto de repente por esto, o lo van a ver de repente recién, cómo van a estar ubicadas en la próstata y también cuál es un poco su función. Pero es importante que sepan de dónde salen, ya, en hembrio, ya, de dónde salen.
van a surgir justamente gracias a estas evaginaciones. O sea, todas estas evaginaciones que van a ir formándose de esta uretra prostática van a terminar dando las glándulas bulbourethorales, ¿ya? Y una cosita importante es otra glándula, porque por decirlo así, es la vesícula seminal. Esta vesícula seminal va a terminar saliendo de lo que es también el de, como que una ramita más que sale del conducto de mesonéfrico. Y miren también cómo el conducto mesonéfrico de lo que estaba como para arriba, ahora justamente desciende, ¿no? Y se va para, bueno, para adelante y desciende, ¿ya? Y aquí tenemos ya la formación de la próstata. Aquí vemos estas glándulas bulboureterales que van a ser también, como les decía, las que van gracias a hacer como estas evaginaciones que se van formando en toda esta porción de la uretra, es que terminan formándose estas glándulas bulboureterales, ¿ya? Y la continuación de esta uretra que termina, primero tenemos, no se olviden, la prostática, ya tenemos aquí lo que va a ser la uretra esponjosa y bueno, luego la peniana, creo que se conocía así, ¿ya? Entonces es como que en el caso de los hombres van a tener varias porciones la uretra, ¿no? Pero la que nos importa mucho aquí es la prostática y porque nos va a ayudar a las vaginaciones, ¿ya? Para que se induzca primero la formación de la próstata, otro las glándulas pulporeterales, ¿ya? Y lo más importante es. Y en el caso de las glándulas femeninas, ¿qué va a pasar con estos conductos? Ya también tiene que haber primero una ausencia de la hormona antimuleriana, ¿ya? Tiene que haber esta ausencia de la antimuleriana y los conductos mesonéfricos tienen que involucionar. ¿Por qué? Porque no hay testosterona. Entonces involucionan por falta de testosterona. Y la ausencia de la antimuleriana hace que este conducto paramesonéfrico sea el más prominente. Y bueno, permanezca y no involucione, ¿no? Habíamos dicho de que este paramesonéfrico se termina como que uniendo en la parte más distal, ¿ya? Eso también ténganlo en cuenta presente, porque aquí va a haber también la formación de otros órganos, ¿ya? Entonces, aquí vean cómo están como que juntados paramesonéfricos, y aparte de eso, vamos a ver de que va a haber un primodio útero-vaginal en toda esta conexión, y es justo de aquí donde va a salir el útero y la vagina. Entonces, el primodio ya les dije que es como el primer indicio, no les dije, creo, a ver, es el indicio, el rezago o algo así, de lo que va a ser un órgano, ¿ya? Eso es un primodio, como en los primeros indicios y así. Entonces, aquí tenemos todavía la presencia de lo que van a ser los mesonéfros y por ende del conducto paramesonéfrico, pero luego va a ir evolucionando porque no tenemos testosterona y tampoco y bueno, porque también tenemos la hormona antimuleriana que va a hacer que estas azulitas se mantengan. Entonces, vemos que en este caso las gónadas femeninas también van a tener que descender. Aquí una parte importante es que al ser ovarios en este caso, vamos a tener una pequeña formación también de mesos, ¿ya? Que van a ser como ligamentos, ¿ya? Entonces, gracias a la formación también vamos a ver, creo que en las siguientes diapositivas más de lo que va a ser ya el útero y todo, vamos a empezar también la formación de estos sacos que son tanto el saco, ya son tanto el saco, útero vesical y el útero rectal, ya, uno es anterior y otro es posterior. Y lo que les quería mostrar en esta imagen de acá es la parte bueno, aquí, la parte de cuando nosotros vamos a tener ya la formación de una gónada, en este caso femenina, vamos a ver de que va a haber como que una formación vean que los conductos paramesonéfricos como que se van a ir haciendo más ventrales, se terminan fusionando como lo habíamos visto acá, que les puse esta flechita, esto, ¿ya? Se terminan fusionando, aquí tenemos los mesonéfricos, no se olviden, y aquí adelante, gracias a que está juntándose estos dos, también están llevándonos estos ligamentos, o sea, les digo mesos, ¿no? Mesos porque son ligamentos básicamente que sostienen. Gracias a que se juntan estos dos paramesonéfricos, se empieza a formar también este ligamento o a estirar este ligamento ancho que es
anatómicamente esto. Y luego también nos da esta división en lo que va a ser la bolsa útero-rectal y la bolsa útero-vesical, que son estas dos de acá que les mencionaba. Gracias a que estos, bueno, paramesonéfricos se juntan, justamente nos ayuda a determinar estas dos posiciones anatómicas, ¿ya? Y luego vamos a la formación de la vagina y del útero, porque hemos visto de que los paramesonéfricos se juntaron y se pegaron, ¿no? Y terminaron formándonos como que una unión. Este tabique va a terminar desapareciendo, ¿ya? Y termina formándose al final una cavidad, que va a ser la cavidad uterina. Esta termina dilatándose mucho más y aparte de eso vamos a tener que del seno urogenital, ¿se acuerdan de lo que era todo el seno urogenital, ya todo eso? Había una porción que era la pélvica también, ¿no? Que la pélvica nos iba a dar un poco la parte de la uretra femenina, pero también va a ayudarnos a la formación de lo que va a ser una parte de la vagina, porque vamos a tener una parte que viene de lo que es la, la cavidad, bueno, de lo que va a ser la parte de los paramisonéfricos, que es lo que estaría como de naranjita, medio rojito, y esto del seno urogenital, que es la parte amarilla, ¿ya? Que nos forma una placa vaginal ambos, ¿ya? Una placa porque cuando no tiene todavía como que un huequito, vamos a decirlo nuevamente, no tiene como que está como que compacto, no tiene un espacio por dentro, no tiene un huequito, ¿no? Como les trato de explicar más o menos para que se lo imaginen. Entonces, también no va a haber una conexión tanto todavía por el momento, en este momento no hay una conexión entre el útero y la vagina, ¿no? Y bien, entonces empieza a formarse esta placa que viene tanto del seno urogenital como de lo que eran los conductos paramesonéfricos. Ahora, luego posteriormente va a haber apoptosis también dentro de esta parte y va a haber la formación de la vagina que ya tiene bueno, digamos que ya está conectado, una abertura. También ya está conectado con el cuello uterino, bueno, con el cuello uterino y el útero posteriormente. Entonces, vamos a ver cómo va a evolucionar a esto. El himen también se va a formar como parte de lo que es el seno urogenital, que posteriormente también va a sufrir apoptosis. Vamos a tener los ovarios formados aquí. Y estos eran los conductos paramesonéfricos. Posteriormente, todo lo que está de celeste eran los conductos paramesonéfricos. Terminan formándonos esta trompa uterina y lo que sería el útero. ¿Ya? Y otra parte importante es bueno, de lo que es el seno urogenital que nos termina formando una porción de lo que va a ser la vagina y el himen, ¿no? Que es muy importante. Y bien, ahora vean cómo, ya aquí es muy importante también ver cómo va desapareciendo el conducto mesonéfrico. ¿Qué es esto que ven punteado? Todo eso era el conducto mesonéfrico y bueno, ya está desapareciendo. Entonces, acá que vamos a resaltar también son la aparición de los bulbos, ay, la aparición de los bulbos sinovaginales, ya que se van a formar del tubérculo sinusal. Y estos bulbos se van a fusionar justamente para formarnos una placa vaginal. Entonces, ¿qué son estos bulbos? Estos básicamente se van a ver en la formación de lo que es la placa vaginal, ¿no? Como se mencionaba. Estos van a terminar teniendo como una formación más del lado del seno urogenital, que termina uniéndose con la parte de los paramesonéfricos. Ahí es donde se forman estos bulbos sinovaginales, que van a terminar como que formando ya una placa como tal, ¿ya? Y es aquí que luego esta se va a empezar o sea, va a empezar a ocurrir apoptosis aquí dentro y terminamos teniendo una cavidad. Y ahora hablamos de genitales externos, de que es la parte un poquito más, digamos que nos va a ayudar a diferenciar mucho más, ya hablando de parte externa, porque vamos a tener primero, acuérdense, un tubérculo genital, ¿ya? Este tubérculo genital ahora, así como en un principio la gónada era indiferenciada, lo mismo ocurre con genitales externos, no tenemos algo diferenciado desde un principio. Entonces, esto va a estar sobre todo alrededor de la membrana cloacal, que vean que aquí todavía está cerradita, no tiene ninguna abertura, nada.
y tampoco ha habido una separación por el tabique urovesical. No, perdón, claro, urovesical, si no me equivoco, el tabique. Ya, entonces no ha habido esta separación todavía y ahora también tenemos una porción cefálica en este pliegue, o sea, este pliegue de acá tiene una porción cefálica acá y una porción de lo que va a ser el tubérculo genital. ¿Qué va a ser este tubérculo genital? Va a conocerse también como el falo, que va a terminar formando, sea en el caso de una mujer el clítoris y en hombres el glande del pene, ¿ya? Entonces, esto es como lo que va a determinar casi todo en un genital externo. Lo que va a haber alrededor de la membrana cloacal son estos pliegues cloacales. Y también, aquí quiero que se vea una parte que es como que, fíjense que está conectado todavía lo que va a ser posteriormente el ano con lo que sería, digamos, parte de lo que es genitales, ¿no? Entonces el pliegue anal recién se va a formar ya después, cuando haya una pequeña constricción aquí. Y estos pliegues ureterales van a seguir acá alrededor de lo que es bueno, lo que ya sería la parte del seno urogenital, ¿no? Porque aquí ya ha habido una separación por el tubo, por el tuber, claro, el tubo uterovesical, el tubérculo uterovesical, urovesical, perdón, urovesical, ese que bajaba, ¿se acuerdan? Y nos dividía la cloaca en dos, ese, ¿ya? Entonces ahí también es cuando nos ayuda la diferenciación. Entonces, si hablamos de un genital masculino, lo que tiene que ocurrir es que este falo va a terminar como que uno alargándose y otro es de que esta membrana cloacal como que tiene que taparse, por decirlo así, porque los pliegues urogenitales se van a terminar pegando. Y bueno, es más o menos lo que ocurre. Eso se tiene que tapar y se termina juntando y pegando y pegando. Se forma este surco uretral que termina desapareciendo, que como lo ven aquí es como medio abiertito, pero tiene que desaparecer, ¿no? Bueno, tiene que desaparecer ese surco uretral, ¿ya? Que va a ser como que cubierto por los pliegues urogenitales, ¿ya? Mm, Ahora vean de que también esta parte de lo que van a ser los genitales externos están formados tanto por ectodermo, también por una placa ureteral que ya es parte de lo que sería endodermo, ¿ya? Eso fíjense. Y bien, entonces en el caso de los hombres, como les decía, esto es lo que se tiene que tapar y tiene que haber una fusión justamente de estos pliegues urogenitales, ¿ya? Tiene que haber esta fusión. Entonces, el falo tiene que alargarse, como mencionábamos, para originar lo que va a ser el pene. Y el alargamiento también va a tirar de estos pliegues ureterales. O sea, ¿cómo se van a cerrar estos plieguecitos? Justamente porque esto va a ir creciendo como alargándose, ¿no? Entonces se termina cerrando. Ayuda justamente al cierre. Y en la semana 12 más o menos se desarrolla una invaginación ectodérmica en el glande. O sea, sobre todo aquí es donde va a haber la formación de en ectodermo. ¿Ya? Ahora, esto sobre todo es muy importante porque que sepan, porque hay malformaciones, obviamente, cuando este pliegue urogenital no se ha cerrado totalmente, que es lo que debe ocurrir cuando queremos, digamos, la formación de genitales masculinos. Cosa que no ocurre en los genitales femeninos, porque lo que pasa es que aquí ya no va a haber un crecimiento como para un alargamiento, ¿no? Entonces, lo que hace es simplemente detener su crecimiento y se convierte en lo que es el clítoris, ¿no? Entonces, en la semana 18 este va a ser todavía relativamente grande, ¿ya? Pero posteriormente va a pasar a ser esta cosa más pequeñita. Estos pliegues ureterales, a diferencia de un genital masculino, no se tienen que cerrar, sino que tienen que permanecer así. Lo que sí tiene que ocurrir es que haya una separación, obviamente, de lo que va a ser el ano y lo que va a ser la parte de genitales, ¿no? Ahí sí tiene que ocurrir. Ahora, otra parte muy importante es que alrededor de los pliegues ureterales va a haber una protuberancia genital. Y esto es lo que nos va a dar como que la formación de labios menores y de labios mayores, que van a ser esta protuberancia genital se convierten en el labio mayor y los pliegues ureterales se conviertan en el labio menor.
Y el surco urogenital, recuerdan que nos daba origen al himen. Aquí termina ocurriendo una pequeña apoptosis para dar como que una salida a lo que es a lo que va a ser, o mejor dicho, no una salida, sino una entrada a lo que va a ser la vagina. Y la uretra, va a terminar saliendo también de acá, ¿no? Como lo ven aquí. Ah, en aquí los pliegues urogenitales es importante porque van a formarnos en la parte posterior esta cosita de aquí, que es el frenillo de los labios menores, ¿ya? Eso lo hace el pliegue urogenital. ¿Y cómo ocurre el ascenso de los testículos? Que es muy importante porque si no desciende también nos da algunas condiciones al momento de que los niños nacen. Esto es porque básicamente nosotros recordemos que la gónada estaba acá arriba y tiene que bajar aquí, ¿no es cierto? A nivel sacro, ¿no? Y gracias a que desciende también ocurre la formación de una parte anatómica muy importante, que es el conducto inguinal. El conducto inguinal, ustedes seguro ya lo han visto, va a ser básicamente un conducto por el cual van a pasar muchas estructuras importantes, entre ellas el cordón espermático, que va a terminar llevando justamente el conducto deferente y termina conectándose a los testículos. Entonces, básicamente lo que hace es este testículo de este nivel termina bajando, descendiendo poco a poco y va a terminar llevándose algo o sea, como que una parte de lo que va a ser del abdomen, ¿ya? Y termina llevándose esto que es como el proceso vaginal. Este proceso vaginal es como una bolsita a la cual tiene que llegar el testículo. Y este testículo cuando llega a este proceso vaginal es como que lo va a guiar el proceso vaginal hasta dónde tiene que llegar y a dónde tiene que ir. Entonces, eso es más o menos lo que ocurre. Ahora, el testículo no va a bajar, digamos, como que en su totalidad, o sea, no va a llegar como que hasta la base, sino que como que se va a mantener, pónganse aquí, ¿no? Pero sí mantiene su posición, ojo, ¿ya? Entonces, obviamente porque ya mientras los años van a ir pasando, el testículo desciende mucho más. Entonces, en el momento, en un principio, sí llega acá a la posición que debería estar, que es la que está más o menos ubicada, bueno, la que está ubicándola el proceso vaginal, que tiene varias capas también, porque el gubernáculo del testículo también es muy importante porque va como que tirar, por ejemplo, de este proceso vaginal también para ayudarlo en su proceso de descenso, ¿no? Para que lo pueda guiar también. Y, por ejemplo, de todas las capas que van a encontrar aquí, hay una tónica vaginal, una fase espermática, otra fascia, el músculo, también cremastérico, la fase espermática externa, o sea, tiene muchas capas que justamente gracias a que desciende o digamos como que sale llevándose una parte de abdomen, por decirlo así, ocurre esto, no se lleva fase del abdomen y todo eso, ya vieron más o menos que tiene todo compuesto el cordón espermático. Entonces, ahora, ¿cuándo ocurre este descenso? Ocurre en la semana 26 y dura hasta 2 o 3 días más o menos. Y yo les decía que puede igual seguir continuando, bueno, va a continuar más adelante ya, en la pubertad y todo ello, ya el descenso de los testículos. Y el descenso de los ovarios es un poco ya similar, o sea, porque igual se ubican a un nivel un poco más superior y tienen que descender a nivel sacro. Pero aquí van a requerir de ayuda, por ejemplo, de lo que va a ser uno que son los mesos y otro de lo que es un poco lo que le guía la parte de lo que eran los paramesonéfricos, lo que van a ser las trompas. Esto va a descender obviamente hasta la pelvis, o sea, hasta nivel sacro, y el gubernáculo une los ovarios al útero y se divide en dos partes. El gubernáculo, que aquí lo quiero ver, ya, aquí no se ve el gubernáculo, pero es más o menos un ligamentito como lo que va a ocurrir acá. Entonces, eso es el gubernáculo, un ligamento que también va a ayudarnos a guiarnos dónde va a estar el ovario. Entonces, el gubernáculo es el que básicamente va a hacer que se una ovario con útero. Hace que esos dos se unan en el gubernáculo. Entonces, si se unen es como que el gubernáculo lo va a tirar para abajo y va a terminar estando a la misma altura, más o menos. Tiene una porción craneal que va a formar el ligamento ovárico, que... a ver, ¿dónde está? Ya. No se ve aquí mucho, pero ya, es más o menos esto de acá, el ligamento ovárico.
Y el ligamento redondo del útero es este de acá. Este sí es como una tirita, un ligamento literal, que sale, ¿ya? Bien, entonces todos estos van a ayudar a que descienda este ovario a la altura del útero y que estén como que a la misma altura, no hay juntos. Y fíjense también de los otros mesos que había del ligamento redondo, bueno, del ligamento esto es el ligamento redondo, pero el ligamento ancho, ¿se acuerdan del ancho? También ese es muy importante. Y en el caso del cordón que habíamos visto acá, del conducto inguinal, perdón, en el caso de los ovarios ya también lo que sale no es no es el caso de un cordón espermático, ¿no? Sino aquí por aquí ya también va a pasar lo que es em, primero va a pasar este ligamento redondo del útero, que es muy importante también, ¿no? Que es gracias a este que es como el gobernáculo que jala justamente a los ovarios y termina pasando por aquí, ¿ya? Em, y ahora vamos con las anomalías. ¿Qué pasaba cuando justamente no baja este testículo, el gobernáculo no lo guía, no lo lleva, no hay una tónica vaginal que esté como que ahí, ¿no? Ocurre la criptoquidia. Esta criptoquidia es muy común en prematuros, uno, y puede ser tanto unilateral o puede ser bilateral, ¿ya? Unilateral o bilateral. Entonces, esta criptoquidia básicamente es que, que el testículo se queda como a medio camino, ¿ya? Entonces, no recorre todo y no baja hasta el donde va a estar el saquito donde tiene que estar los testículos, ¿no? Entonces, esto puede aumentar uno el riesgo de esterilidad, también el de tumores de células germinales, y puede tener como varias posiciones en las que se dirija el testículo. Y obviamente esto ocurre porque no hay como una correcta guía del gobernáculo y también de la tónica vaginal, que era esta de aquí. No, este proceso vaginal no está funcionando y este gobernáculo tampoco. No los guía bien. Entonces, puede ser abdominal, por ejemplo, que esté por el abdomen, que se pueda quedar en el canal inguinal, que también es una de las más comunes, pero la más común es la supraescrotal, que es como que si está en un camino, solamente falta que descienda, que de hecho, o sea, todavía como que todavía puede llegar o sea, con el paso del tiempo, de los años del niño, puede llegar a descender con normalidad, ¿no? Ahora, pero si es que, digamos, se encuentra, no sé, a nivel abdominal, ahí sí se tendría que realizar como una cirugía o algo así para poder hacer que este testículo descienda, ¿no? Porque a pleno camino sí puede llegar todavía y solo se espera unos días. Lo normal debería ser que se encuentre así, ¿no? Ahora, una ectopía testicular es casi algo parecido como la criptoquidia, solamente que aquí la formación de los testículos como que no ha sido en un lugar que debería estar. Puede estar a nivel femoral incluso. También puede estar a nivel de obviamente ya de donde va a estar el conducto, se me fue el nombre, el conducto o el canal inguinal, o sea, en todo lo que tendría que ir. No podría estar supraescrotal o incluso a nivel perineal, ¿ya? O sea, puede estar en varias posiciones, pero es una ectopía testicular. Algo así, pero como que está afuera. Porque aquí todavía está como que en el canal, en el conducto, ¿ya? Pero esto es como que estaría afuera. Ya eso es porque ocurre justamente porque el gobernáculo también se desarrolla en una posición anormal. Y como el gobernáculo es la más importante también para que lo siga, el testículo lo sigue, pues, y termina en una posición que no debe estar, ¿ya? Y en esto que creo que es lo más importante son los estados intersexuales, que es como los genitales externos. Cuando vamos a tener una diferenciación, ya vimos, de genitales externos, en un principio no tenemos algo que determine que es femenino o masculino. Aquí, por ejemplo, vemos un genital y no podemos decir que es un genital femenino o un genital masculino. Entonces, hay una contradicción justamente que no nos va a ayudar a diferir los sexos. Entonces, no es claramente masculino o no es claramente femenino, lo que ayuda a dificultar justamente el sexo del bebé que nazca, ¿no? Entonces, esto puede ser por un montón de causas, pero, por ejemplo, puede ser por un desarrollo normal o de las gónadas, porque vean que desde las gónadas empieza la formación de hormonas, ¿no? La expresión de las hormonas, ¿no?
Y otra es porque el trastorno hormonal del feto ocurre por defectos genéticos, aunque los cromosomas, bueno, sean normales, ¿no? En este caso, el pseudohermafrodismo que habíamos visto, ¿no? Lo que les mencionaba. Entonces, el hermafrodismo verdadero va a ser aquel que tiene los genitales externos, ¿ya? Van a tender a ser un poco más masculinizados que feminizados siempre. La verdad es como así, yo siempre me trato de memorizar también. Porque son más masculinizados, la verdad. Porque el falo termina siempre siendo como una protuberancia. Entonces, en este caso, ¿qué pasaba del hermafroditismo verdadero? No tiene primero un genital diferenciado en su totalidad. Ahora, puede ocurrir que tenga una ginecomastia también en la pubertad. Ahora, el cariotipo aquí sí es digamos, muy importante porque van a predominar los cariotipos 46XX, pero también hay digamos, se puede encontrar un 46XY o mosaicismo, como habíamos visto, ¿no? Ya saben que era un mosaicismo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos tejido testicular al mismo tiempo que tejido ovárico, ya, en el mismo caso. Esto ya a nivel de genitales internos. Y a nivel de externos tenemos esto que ven aquí, que es como no hay una diferenciación, o sea, no se puede diferenciar bien si es masculino o femenino, pero le tira más a un masculino. Y el pseudohermafrodismo es como o sea, un hermafrodismo falso, ¿ya? Y esta es la causa más frecuente, porque los individuos van a tener como que unos ovarios bien diferenciados, por ejemplo, ¿ya? Pero no terminan, se acuerdan, no terminaban siendo como funcionales. O sea, por ejemplo, el útero y la vagina terminaban en un fondo de saco, se mencionaba. Y el cariotipo, aquí siempre recuerdan que era un 46XX. Entonces, aquí habíamos visto, por ejemplo, esta causa muy importante que es por una exposición a andrógenos. Ya, entonces, ¿qué pasaba? Un embrión que terminaba teniendo el 46XX terminaba siendo expuesto a andrógenos. Entonces, andrógenos era testosterona. Ahora, esto puede ser por origen materno o fetal, cualquiera de los dos, y terminaba generándonos un pseudohermafrodismo, ¿no? Ahora, también hay factores como los teratógenos, que ya saben que son, ¿no? Aquellos que pueden interferir con la formación de un embrión. Y bueno, la causa más frecuente de estos genitales ya hemos visto que es por culpa de las hormonas, sobre todo. Y ahora hablando de pseudohermafrodismo masculino, en este caso ya este es cuando teníamos un cariotipo XY. ¿Se recuerdan que teníamos también un cariotipo XY? O sea, básicamente era un cariotipo masculino. Y había la falta de desarrollo bueno, una falta de desarrollo masculino casi completo. Entonces, estos genitales externos, en los genitales externos no se diferencia tampoco nada, ¿no? Ahora, el fenotipo aquí podía haber sido variable, pero habíamos visto la presencia sobre todo del fenotipo femenino, en el que terminaba también en un fondo de saco bueno, el útero y la vagina. Esto de aquí que ven aquí, este, tiene también lo que es como la hipospadia, porque la hipospadia es como cuando no se termina de cerrar o no se termina de juntar todo lo que habíamos visto en este caso, que eran los pliegues, ureterales. O sea, en el caso de un falo masculino, lo que les dije que es que se tenía que juntar, ¿no? Que se tenía como que pegar todo esto. Y terminábamos teniendo algo así, ¿no? Entonces, estos pliegues urogenitales tenían que funcionarse en su totalidad y cuando no pasa eso tenemos lo que son las hipospadias. Entonces puede también tener unas hipospadias y bueno, no tiene, por ejemplo, restos de estructuras mullerianas, o sea, no tiene tampoco trompas de falopio, puede no llegar a tener úteros. Entonces, el testículo también puede llegar a palparse y recuerden que este testículo no estaba como que en la posición, ¿no? O sea, estaba a veces a nivel abdominal o podía estar ahí dentro, pero no se encontraba en donde debería estar, ¿no? Están intraabdominales, como lo menciona aquí, y esto va a dificultar mucho más la diferencia, o sea, el diagnóstico, ¿no? De que si es un hombre o mujer, ¿ya? Entonces, sobre todo son estos los pseudohermafrodismos que vamos a ver, ¿no? Entonces, chicos, aquí terminamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está claro, chicos?
Entonces termino la grabación y paso el post.